A ver, pensemos un momento. ¿Qué es un idioma? Pero, ¿qué es de verdad? Parece una pregunta simple, ¿no? A menudo lo vemos como, bueno, como una simple herramienta para comunicarnos y ya está. Pero, ¿y si la cosa fuera mucho más profunda? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. La gran pregunta que va a guiar toda esta reflexión es esa que vemos ahí. ¿Es el idioma algo estático? ¿Algo que cabe en un diccionario, con sus reglas de gramática bien puestecitas? ¿O es otra cosa? Algo más vivo, más caótico incluso, algo profundamente humano. Este viaje a la naturaleza del lenguaje tiene miga. Vale, para desentrañar esto vamos a seguir este camino. Primero, esa idea clásica del idioma como una entidad cerrada. Luego nos meteremos de lleno en lo que es una comunidad de habla. Veremos cómo el lenguaje puede llegar a moldear el pensamiento, cómo usamos las categorías como si fueran herramientas y, finalmente, por qué la diversidad no es la excepción, sino la norma absoluta. Venga, empezamos por el principio. El idioma como entidad o como podríamos llamarlo, el mito del monolito. Porque es que a menudo nos imaginamos los idiomas como eso, como bloques de granito, perfectos, ordenados, una visión que, por cierto, se hizo muy popular allá por el siglo XIX. Claro, desde este punto de vista, el lenguaje era visto como un sistema casi perfecto, ¿no? Con sus propias reglas, uniforme para todo el mundo, como si fuera una especie de código matemático. Una cosa abstracta, totalmente separada de la gente, de su día a día, un ideal de pureza, de uniformidad, que como veremos se aleja bastante de la realidad. Bueno, pues ahora vamos a coger esa idea tan pulcra y estática y ¡zas! La vamos a romper en 1000 pedazos, porque es el momento de ver cómo funciona el lenguaje de verdad en el mundo real, no en los libros, sino en la calle, en la red de nuestras interacciones. Y aquí entra un concepto clave, la comunidad de habla. Y ojo, que eso es importante. Una comunidad de habla no es un grupo de gente que habla exactamente igual, para nada. Al contrario, lo que les une es que comparten, digamos, las reglas del juego, entienden cómo y cuándo usar diferentes formas de hablar, conocen las expectativas y se entienden a pesar de, o mejor dicho, gracias a sus diferencias. Es que la idea de un hablante uniforme, de un clon que habla perfecto según el diccionario, es que eso no existe, es un mito. La realidad es un mosaico, un tapiz riquísimo de variedades. Pensemos en el bilingüismo, en cómo cambiamos de un registro formal a uno coloquial, en la gente que entiende otros dialectos aunque no los hable. La pronunciación, la gramática, todo cambia de una persona a otra y no pasa nada. La comunicación, de alguna forma, sigue fluyendo. Y un ejemplo que es una auténtica pasada de esta flexibilidad es lo que se llama la alternancia de código. Seguro que esto nos suena. Es esa habilidad de saltar de un idioma a otro o de un dialecto a otro en la misma frase y que nadie se equivoque, ¿eh? Esto no es hablar mal ni mezclar por mezclar. Es una herramienta social súper potente y sofisticada. Mirad, para que se entienda bien. En un estudio en un pueblo de Noruega se vio algo fascinante. La gente hablaba en su dialecto local para charlar de sus cosas, de la familia, de temas personales, pero en cuanto la conversación giraba hacia algo oficial, un trámite, algo del ayuntamiento, ¡hop!, cambiaban al noruego estándar. En la misma conversación. Esto demuestra que no es algo aleatorio, es una forma de navegar por el mundo social. Vale, hasta ahora hemos visto que el lenguaje nos sirve para movernos por nuestro mundo social. Pero, ¿y si fuera más allá? ¿Y si el lenguaje no solo nos ayudara a navegar por el mundo, sino que, literalmente, lo construyera? Vamos a meternos con una idea potentísima, la hipótesis de que el idioma que hablamos da forma a nuestros pensamientos. Aquí el protagonista es Benjamin Lee Whorf, un lingüista que lanzó dos ideas que lo cambiaron todo. Primero, la relatividad, que la gente que habla idiomas distintos pues percibe y organiza el mundo de manera diferente. Y segundo, el determinismo, que es aún más fuerte, que el lenguaje no es solo para hablar, sino que es como las gafas a través de las cuales vemos la realidad. La gramática, según él, es el sistema operativo de nuestra mente. Vamos a verlo con un ejemplo que es alucinante. Comparemos cómo vemos el tiempo en la mayoría de lenguas europeas frente a cómo lo ven los Hopi, un pueblo nativo americano. Nosotros decimos un verano, 2 veranos, como si fueran cosas, objetos que podemos guardar en una caja. Para un Hopi eso no tiene sentido. Ellos dirían algo así como veraneamente. Lo expresarían como un proceso, algo que está ocurriendo, que fluye. Para ellos el tiempo no se puede cortar en trozos. Son dos maneras de vivir la realidad radicalmente distintas. Y todo por la gramática de su lengua. Entonces, si aceptamos que el lenguaje moldea nuestro mundo, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo? Pues lo hace a través de las categorías. Y hay que quitarse de la cabeza que las categorías son simples etiquetas. Nada de eso. Son instrumentos, a veces para jugar, a veces muy prácticos y siempre, siempre muy poderosos.
Pensemos en una adivinanza, como esta. Tengo capas de papel, todas frágiles. Si me cortas, te haré llorar. ¿Qué soy? La cebolla, claro. Pero fijaos, la adivinanza no la describe con una definición de botánica, no. Se centra en cómo interactuamos con ella, sus capas, el hecho de que nos hace llorar. Estamos jugando con las categorías, eligiendo las características que nos importan a nosotros, los humanos. Porque lo divertido de la adivinanza no es solo acertar, es el proceso mental que nos exige. Nos obliga a buscar en nuestra mente, a seleccionar unos rasgos y descartar otros, a romper con la imagen típica que tenemos de una cebolla y a verla de otra manera. Es, en el fondo, un pequeño entrenamiento para la creatividad. Pero bueno, esto de las categorías va mucho más allá del juego. Son herramientas de trabajo muy serias. Un estudio muy interesante con médicos en el País Vasco descubrió que tenían sus propias categorías para los pacientes. Términos como brasa para un paciente que consume mucho tiempo o funcional para alguien con una dolencia que no se puede medir objetivamente. Estas categorías no están en los libros de medicina, pero son absolutamente cruciales para organizar su día a día. Y todo este recorrido nos lleva a una conclusión que es potentísima. La diversidad, la variación, el caos del lenguaje no son fallos en el sistema, no son excepciones, son la norma. Es el estado natural y saludable del lenguaje. Y esta realidad refleja una tensión constante, una especie de tira y afloja que describió muy bien el pensador Mikhail Bakhtin. Por un lado, hay fuerzas que tiran hacia el centro, que buscan la unificación. Pensemos en la lengua escrita, la educación formal, que intentan crear un estándar. Son las fuerzas centrípetas. Pero por otro lado están las fuerzas centrífugas, las que tiran hacia afuera. Nuestra necesidad de expresar una identidad, la creatividad, la interacción. Es una batalla sin fin entre el orden y la variedad. Y aquí es donde todo cobra sentido. Esto es, en esencia, lo que podríamos llamar la tercera gran idea de Worf, que cuando protegemos la diversidad de las lenguas del mundo, no estamos solo guardando palabras, estamos protegiendo formas distintas de ser, de pensar, de vivir. Es un tesoro incalculable, el patrimonio de la creatividad de toda la humanidad. Así que la reflexión final es inevitable y, la verdad, un poco sobrecogedora. Si aceptamos que la diversidad es la norma, cada vez que un idioma desaparece, no se pierden solo unas cuantas palabras exóticas. Lo que se pierde es un mundo entero, una forma única de conocimiento, una manera de entender la realidad que ha tardado milenios en construirse. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos de esos mundos están desapareciendo ahora mismo, sin que nos demos cuenta?